delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados como vivos. ¿Cómo los quemaron? Vivos. Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y qué pasó? Las aves se los comieron, ¿verdad que sí? Fíjense, ¿quiénes son los que cayeron allí? Los reyes. Así que conviene ser rey. ¿De qué sirve ser rey? ¿Quién más? Capitanes, generales, tenientes. ¿Conviene ser capitán general del ejército? ¿De qué sirve? Van a ser comida de las aves. Fuertes, grandes, todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Todos los que no aceptan a Cristo como su Salvador, todos los que no están en la cena de las bodas del Cordero, van a estar en la cena del gran Dios, o la gran cena de Dios. ¿En qué cena quieres tú estar? ¿Donde tú vas a comer o donde te van a comer las aves? ¿En cuál quieres estar tú? Dice ahí que, capítulo 16, versículo 16, dice que lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ese es el lugar donde son reunidos, donde son comidos por las aves, porque son enemigos de Dios. Fíjense quiénes van a estar allí. Van a estar allí la bestia, el falso profeta. ¿Quién es la bestia? Pues es el poder político religioso que gobierna el mundo. Ahí va a estar. Ese es su futuro. Va a estar también ahí en esa cena de Dios el falso profeta. El falso profeta que dice aquí que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Allí en esa cena de Dios está el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta es el protestantismo apóstata. Todas aquellas iglesias evangélicas que están apostatando de la verdad, todas aquellas iglesias evangélicas que están dejando la Biblia. Martín Lutero, cuando hizo la protesta, la reforma
y lo llevaron allí en el concilio y estaba en el juicio. Dijo, yo me retracto si ustedes me comprueban con la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Eso dijo Martín Lutero ahí en el juicio que le hicieron. Pero fíjense que hay cosa tan terrible. Ahora las iglesias evangélicas no predican la Biblia. Yo he visto en la televisión predicadores que un texto bíblico no lo dan. Pura palabrería. Pura filosofía humana. He visto en la televisión predicadores que dicen, no importa la doctrina, importa lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer. La doctrina hay que quitarla, no es importante. Ese es el falso profeta. Esos son los que estarán en la cena de Dios, en la gran cena de Dios. Esos son los que serán comidas de las aves. Aquí lo dice. No es un invento mío. Aquí lo está diciendo. Entonces, en ese día del gran día de Dios, de la batalla de Dios, vamos a ver ahí en Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos ¿para qué? Para la batalla. Sigue la batalla. ¿Y cómo es el número? ¿Cuánto es el número? Como la arena de la mar. O sea que es una multitud que... ¿Quién puede contar la arena del mar? No podemos contar la arena del mar. Así esta multitud es incontable. Millones de millones. Y subieron toda esa multitud engañados por Satanás al final de los 1000 años. Toda esa multitud dirigidos por Satanás subieron sobre la anchura de la tierra. Ahí va toda esa gente, esa multitud incontable, liderados por Satanás. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí que hicieron? Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Qué tremendo, ¿verdad? Esto da miedo, ¿no les parece? Ver a una multitud incontable, un ejército de millones y millones de seres humanos liderados por Satanás, que rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Pero qué pasa? Y de Dios descendió fuego del cielo y ¿qué? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Y quién estaba allí en el lago de fuego y azufre? Ahí estaba ya la bestia y el falso profeta. Ahí fue lanzado también Satanás. Y dice aquí que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión, día y noche por los siglos de los siglos, no quiere decir que este tormento será eterno.
No. Esto quiere decir que es un tormento, que sus efectos son eternos. Que la muerte de estas seres, de estas personas, de estos poderes, de la bestia, del falso profeta, de Satanás, morirán ¿qué? Eternamente. Nunca más se van a poder levantar. Nunca más se volverán a levantar. El pecado no volverá a existir en el universo. Entonces, dice aquí, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Fíjense qué cosa. Ese barco que se hundió ahora que estuvo el huracán aquí en el Caribe, ese barco carguero, sí fue una noticia, ¿verdad? Que se desapareció, se lo tragó el mar. Pues esas personas que iban allí, dice que el mar va a entregar a sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todo el mundo va a resucitar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago del fuego. ¿Cuál es la manera de salvarse? Que tu nombre ¿dónde esté? No dice el libro de la iglesia, ¿verdad que no dice así? Si tu nombre está en el libro de la iglesia, es bueno. Qué bueno. Pero más que eso, debes asegurarte que tu nombre esté en el libro de la vida. Porque aquí, ¿qué dice aquí? Que el que no se halló inscrito en ese libro, ¿dónde fue lanzado? Al lago de fuego, donde está el diablo, el falso profeta, la bestia. Así que vemos aquí que esa guerra, ¿dónde empezó esa guerra? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Esa guerra empezó en el cielo. Esa guerra se continuó aquí en la tierra cuando Dios le dijo a Adán y a Eva y a Satanás: enemistad pondré. ¿Qué es una enemistad? Una guerra, un pleito. ¿Y qué dice el apóstol? No tenemos sangre, pero no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos guerra. Y ahí en Apocalipsis 12, 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué? Persiguió a la mujer. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tú guardas los mandamientos de Dios? ¿Tú tienes el testimonio de Jesucristo? ¿Sí o no? Pues entonces contra ti está guerreando Satanás. ¿Sí sabías eso? ¿Ya te habías dado cuenta que te están haciendo la guerra?
Pero fíjense, hermanos, que en el gran día de Dios, como dice aquí en Apocalipsis 16, allí en el lugar que se llama Armagedón, donde se da la gran cena de Dios, donde se da la destrucción de los Satanás, sus ángeles y los pecadores eternamente, Dios va a poner fin a esa guerra. No importa, como hemos visto, que seas rey, no importa que seas rico, no importa que seas poderoso, no importa que seas general o capitán, no importa que seas rico, chico, grande, esclavo, todos van a ser comida de las aves del cielo, menos los que estén en la cena de las bodas del Cordero, en el cielo, donde todo va a ser alegría, felicidad y un eterno bienestar. Y como viene eso, Dios nos advierte hoy. Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, para terminar. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que vemos que Satanás se prepara para esa guerra. Y dice que el profeta Dios le muestra que salen de la boca de ¿quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? El poder político religioso que domina este mundo. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Entonces, de esas organizaciones, de esos seres, dice aquí que salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué son esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas? Versículo 14. Son espíritus de qué? De demonios. Ya el apóstol Pablo había escrito en su carta a Timoteo: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, ¿haciendo qué? Escuchando doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, hay enseñanzas satánicas. Y vemos que el falso profeta con mentiras hace que se adore a la bestia y a su imagen, utilizando mentiras, engañando a la humanidad. Entonces, no solamente tienen una doctrina, sino que, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 14, hacen señales. No solamente enseñan, sino que también hacen señales. Los demonios también hacen señales. Y es que saben que a nosotros como seres humanos nos gustan mucho las señales. Le preguntaron a Jesús: ¿qué señal haces tú?
nos llama la atención lo sobrenatural. Pero eso no quiere decir que un milagro, algo sobrenatural, algo fabuloso, muy espectacular, sea de Dios. Porque aquí nos dice que también los demonios hacen señales. Si tú te encuentras con alguien o algo que hace señales, pues no quiere decir que sea de Dios. Hay la posibilidad de que sea del diablo. Esa señal que tú estás viendo puede ser que sea del diablo. Porque esos demonios hacen señales. Y dice aquí, versículo 14, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿No dice también ahí en Apocalipsis 13 que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia? Y que adoraron al dragón, adoraron a Satanás. La humanidad va a adorar a Satanás. ¿Por qué? Porque hacen señales y porque tienen la doctrina satánica. Pero ¿quiénes son los que creen en esas señales y en esa doctrina? Pues los que no siguen la Biblia, los que no estudian la verdad, los que se autoengañan, los que aplican la Biblia a sus enseñanzas, a sus doctrinas, adaptan a la Biblia a sus propias conveniencias. En vez de adaptarse ellos a la Biblia, adaptan la Biblia a sí mismos. Esos son los que son engañados. Y esos son los que son llevados por esas doctrinas falsas. Pero Dios aquí, versículo 15, hace un llamado a la humanidad. Como veíamos en la escuela sabática, con el pueblo de Israel. Dios, aunque el pueblo estaba rebelde, aunque había apostatado, aunque había negado a Dios, Dios lo estaba llamando. Y aquí se repite otra vez esa misma actitud, ese mismo amor de Dios. ¿Qué dice el versículo 15? He aquí, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. ¿Y cómo llega un ladrón? ¿Te avisa cuando va a venir el ladrón? Tengo un amigo que le acaban de saquear su tienda ahí en Los Ángeles. Se le metieron por atrás, le tumbaron la puerta y le saquearon toda su tienda en una noche. En la mañana cuando llegó a abrir la tienda estaba... Fíjense nada más qué cosa tan terrible. ¿Le avisaron los ladrones? No. Entonces aquí dice, vengo como ¿qué? Como ladrón, cuando tú menos lo esperas. Cuando tú estás más tranquilo, durmiendo tranquilamente. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean ¿qué? Su vergüenza. ¿A qué mensaje de Apocalipsis se parece este? ¿A qué mensaje? A la Odisea, ¿verdad? El mensaje a la Odisea. ¿Qué dice la Odisea? Yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, no me hace falta nada. Ni tú, Señor, me haces falta. ¿Y qué le dice Dios a la Odisea? ¿No te das cuenta que eres qué? Miserable, ciego, cuitado y desnudo. Estás encuerado.
como es en el norte de México, estás bichi. Eres un miserable. Tú crees que estás bien, que estás rico, pero eres un miserable, estás desnudo, estás ciego. ¿Se imaginan a un hombre caminando por la calle ciego y desnudo? ¿Pero qué dice Dios? Bienaventurado el que vela, el que está atento, pendiente, no distraído, sino que está aplicado a su relación con Dios y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Prepárate, alístate hoy para ese día glorioso, ese día de Jehová, espantoso y terrible. Y dice el profeta, ¿quién podrá sufrirlo? ¿Quién podrá soportar ese día de Dios? Ese día del gran Dios que va a hacer su batalla en Armagedón, donde va a dar todos los habitantes de la tierra a comida de las aves. No importa que sean reyes, que sean ricos, que sean grandes, eso no importa. Ahora los vemos como el presidente de México, ¿verdad? Que se mandó a hacer un avión, creo que es el avión más caro del mundo. Fíjense nada más caro que el que trae el presidente de Estados Unidos. Eso no importa. Si ese señor que trae ese avión no se entrega a Cristo, va a ser comida de las aves. No importa que seas el hombre más rico, poderoso, famoso, eso no importa. Lo que importa para Dios es que estés anotado en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nos da este mensaje. Hoy dice, prepárate, alístate, vela, cuida tus vestidos. ¿Y cuál es el vestido? ¿Qué es el vestido? La justicia de Cristo. Cristo nos pone su justicia. Cuídala, no te la quites, manténla como veíamos anoche. Mantente donde Cristo te ha puesto. Quédate donde Cristo te ha puesto. No te brinques las trancas. ¿Y cómo nos vamos a mantener en el lugar donde Cristo nos ha puesto? Con la obediencia. Siendo obedientes a Dios, caminando con Dios. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Dios nos lo está revelando. ¿Qué es lo que va a pasar con la humanidad, con cada individuo, con cada persona? Dios quiere que estemos con Él. Por eso dice, prepárate, cuida tus vestidos. Que tomemos esa decisión de prepararnos, de velar, de cuidar los vestidos. Y estaremos con Cristo por la eternidad. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a cantar un